Ecos del Magisterio presenta el editorial. Inicialmente, el objetivo es dar un informe real sobre la situación que hoy vivimos, un marco en donde sigue siendo un gobierno dictatorial, sordo, ciego, mudo, que no atiende el clamor que se está dando en las calles, que sigue de espaldas a lo que son los procesos de derecho en atención cuando se presentan las solicitudes por parte de las organizaciones, y que insiste en su política regresiva con proyectos nefastos que fueron derrotados con la movilización y la lucha, y que hoy insiste en materializar a través de sendas reformas en el Congreso de la República, y de las cuales no escapa el magisterio colombiano. Hay toda una agenda contra la educación pública y toda una agenda en los procesos de privatización y entrega de los recursos públicos radicada en el Congreso, a la cual se le ha hecho seguimiento, se han hecho los aportes por parte de la Federación Colombiana a través de nuestros expertos en legislación, de nuestros asesores legislativos. Pero como ustedes y bien lo ratifica nuestro presidente, hay que aunar esfuerzos con todos los sectores para exigir de este gobierno, que ya está de salida, el respeto y que se atienda a lo que constitucionalmente está definido en el marco, como es cumplir los acuerdos, atender las exigencias que se hacen con la movilización pacífica y civilista de los colombianos y las colombianas, y darle el trámite que en ley corresponde a esos proyectos de ley que fueron presentados por el Comité Nacional de Paro y todos los sectores sociales que se agrupan en torno al comité y que hacen parte de ese estallido social, porque desafortunadamente en la mesa no fue posible llegar a ningún acuerdo para, primero, las garantías plenas para la protesta civil y pacífica pese a las recomendaciones de la CIDH, y segundo, porque no hay voluntad política en un gobierno perverso como el que tenemos, y que acentúa cada vez más su política regresiva, su política en contra de la vida, su estigmatización y señalamiento a todos los sectores sociales que han hecho frente a esa nefasta política y que hoy se reagrupan nuevamente de cara a mantener esa movilización en punta como elemento fundamental, que además de las acciones que se combinan con las jurídicas, con los eventos de sensibilización, pues permiten complementar hoy el trabajo en la búsqueda de la unidad en medio de las diferencias y seguir avanzando en la materialización de lo que es el querer de la inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas. El magisterio no ha sido ajeno a esa arremetida. Ustedes han visto la campaña de estigmatización, la campaña de difamación por parte del mismo partido de gobierno, los señalamientos que se le hacen ya de manera individual a muchos maestros y maestras, la arremetida violenta contra los compañeros y las compañeras, los últimos maestros y maestras asesinados producto de esa violencia demencial aupada por ese señalamiento y por esa estigmatización que envalentona pues a esos grupos armados en contra del magisterio y que no le importa colocar en riesgo la vida de los maestros y maestras con esos señalamientos. Un magisterio que ha sido claro en la defensa de la vida con el tema de la escuela, de la presencialidad, y que pese a lo acordado sigue el gobierno afianzando de manera tosuda, de manera terca, el volver al aula de manera presencial a sabiendas de que la inmensa mayoría de nuestras instituciones educativas no tienen las condiciones, no se garantizan los elementos, no se aplican los recursos, no se ejecutan, y en consecuencia el llamado es a seguir en esa lucha, compañeras y compañeros. Hemos visto con beneplácito la evolución de algunas acciones de tutela, como la referencial del norte de Santander, donde en un fallo de segunda instancia se ratifica lo que el magisterio y lo que los maestros de la capital norte de Santander señalaron, y la exigencia de que no es cierto que haya condiciones de vida, de bioseguridad, que tienen los elementos, y por eso los jueces que de manera responsable y comprometidos con la vida y con este derecho constitucional por excelencia,
pues están respaldando con sus decisiones la exigencia del gobierno para que se implementen los protocolos como está firmado en el acuerdo y que surge desde la misma normatividad que ha establecido el gobierno a través del Ministerio de Salud y las recomendaciones de los organismos internacionales, los organismos de salud, y que hacen parte de ese patrimonio, para que este gobierno terco cumpla en esa garantía, como lo hemos manifestado a los maestros. Tiene que tener hoy la escuela, porque nosotros queremos la escuela de la presencialidad, pero como siempre lo hemos ratificado, en donde no se amenacen las condiciones de vida de nuestras comunidades educativas. Ese mismo marco fue el del proceso de negociación después de participar decididamente en esa gesta con todos los sectores sociales para que el gobierno atendiera lo que en las calles se estaba exigiendo y que contribuyó de manera efectiva, y ya lo reseñaba Francisco, a la eliminación de proyectos tan nefastos como la reforma tributaria que aplicaba para todos los maestros y maestras, donde nosotros éramos uno de los más afectados. El proyecto de ley 010, que pues acababa realmente con cualquier rescollo de salud pública, porque era prácticamente la entrega ultranza y la concentración del poder económico en unas aseguradoras, como ellos las denominaron, afianzando esa política mercantilista, y pues que tocaba al magisterio colombiano en su modelo, pero que lo más perverso era que acababa prácticamente con cualquier posibilidad de salud pública en nuestro país. Estos eran los proyectos que ya prácticamente tenían cocinados con el Partido de Cambio Radical, y que pues gracias a la movilización logró reversarse. Y de igual manera muchos proyectos que hacían curso en esa agenda legislativa del primer semestre y que pues aupaban acabar con la ley 115, con la educación pública, y afianzar los procesos de imposición de currículos, de controles ideológicos, pedagógicos y económicos por parte del gobierno nacional. Estaba el proyecto de ley Homeschool, que ustedes bien lo conocieron en la intención que tenía el gobierno de utilizar la virtualidad como un elemento para complementar esa contratación que desde el ministerio se hace para afianzar procesos que van en detrimento de la calidad, pero que satisfacen el apetito burocrático y económico de este gobierno. El proyecto de educación inicial integral, que atenta contra el preescolar, y muchos otros proyectos que tocaban nuestra Ley General de Educación. Desafortunadamente, pese al hundimiento, hoy están tratando de revivir, si vamos en un momentico del informe, pues a reseñar esas situaciones que en materia parlamentaria hoy se agencian en el Congreso y que se encabeza pues con esa intención perversa de la senadora Cabal, de que con el cuento de la calidad, una calidad que nosotros sabemos que los maestros hemos batallado para que se garantice un proceso efectivo con calidad para nuestra niñez y juventud, pese a las condiciones, ella insiste que a través de unos resultados que no son objetivos y que no tienen ninguna validez, se justifique la entrega de recursos públicos al sector privado. Es simplemente la disculpa para seguir acentuando sus procesos, y por eso hablamos de que hoy más que nunca tenemos que estar atentos a este ejercicio. En el tema de negociación, como les decía, pues no fuimos ajenos a la intención, así como los demás sectores, donde quería aplicar el proceso de regresividad, quería desconocer de tajo lo que se había logrado en el año 2019 y que por negligencia, porque hay que decirlo así clarito, negligencia e irresponsabilidad de este gobierno no se pudo materializar, porque fueron acuerdos suscritos antes de la pandemia y que dilataron e hicieron lo que se les quiso dar la gana, pese a que hubo movilización y hubo exigencia del magisterio durante todo este tiempo, pero que pues aprovechando la pandemia, ellos cerraron todas las posibilidades de que se pudieran materializar lo que en obligación tenían que haber hecho. Entonces llegamos en ese marco del acuerdo del año 2021 sobre la exigencia de que tenía que primero garantizarse lo que ya se tenía y que yo siempre lo digo es patrimonio de los maestros y maestras de Colombia. El tema de los decretos que no fueron expedidos, el tema de la convocatoria del curso 8000, a lo cual ustedes bien conocieron la historia en la demanda de que ya el Consejo de Estado había determinado que no era posible ese cumplimiento porque se habían vencido los términos, en una irresponsabilidad tanto del Consejo como del gobierno, que no tuvo en cuenta las condiciones, y la burla por parte del gobierno nacional, que de manera irresponsable dilató pese al seguimiento y pese a las exigencias que siempre ha hecho el Comité Ejecutivo en esta materia.
la expedición de los actos administrativos con el tema de la prima, de la proporcionalidad de la prima, de la bonificación del 19% a partir del año 2021, la materialización de que no se congele el escalafón de nuestro maestro y maestras del 1278, pero por supuesto los elementos claves que hoy hacen parte de esa dinámica en la exigencia que tiene el magisterio por la claridad ante la amenaza que se presenta con la educación pública en el tema de financiación. Nosotros sabemos de la urgencia y que desde el año 2015 se venía advirtiendo al gobierno y se venía en los procesos de negociación la exigencia para que se materializara ese proceso de reforma constitucional que se consolida en el año 2019 y que se revierte hoy en el 2021 para que se active esa mesa de alto nivel. El tema de la dignificación de la profesión docente, en la continuidad que tiene que dársele a la mesa para la discusión del estatuto. El tema de la salud hoy, un tema complejo y más por la necesidad urgente ante la mala prestación del servicio de que la próxima contratación que ya está a puertas de materializarse por el vencimiento de los contratos y que requieren hoy una reingeniería clara por parte del magisterio y por parte de quienes hacemos la exigencia de que tiene que haber un proceso que permita resolver de fondo las malas experiencias que hemos tenido en este sentido.